Hola, en este video te voy a enseñar cómo puedes tú entrar en un estado meditativo a través de una caminata. Una práctica súper poderosa que todo el mundo puede hacer. Si tú puedes incorporar una caminata por un par de veces a la semana, te vas a beneficiar de un recurso extra que antes no tenías para poder manejar la ansiedad, el estrés, poder trabajar con emociones densas como quizás el enojo, la frustración, la tristeza, la depresión y transformarlos en un sentimiento, en una energía más empoderadora que te ayude a alcanzar tus metas, lograr tus objetivos y vivir la vida que quieres ver. Pues muy bien, si estás aquí y te llamó la atención el video, es muy probable que en algún punto de tu vida hayas pensado en incorporar la meditación como una práctica en tu vida. Quizás por los múltiples beneficios que has escuchado que tiene, como disminuir la ansiedad, bajar el estrés, tener claridad sobre qué es lo que quieres en la vida, cómo lograrlo y tener esa paz que te permita caminar con fluidez. Y entendiendo aparte esta paz como si fuese casi que el bien último. Estamos viviendo en un día a día que es tan agitado, tan ajetreado, con demasiados mensajes, demasiadas cosas llegando a nosotros, todo el tiempo conectados con el celular, que no tenemos esos espacios de silencio, esos espacios que permitan la introspección y no tenemos precisamente esa calma. Todo el tiempo estamos operando a toda velocidad y es obvio que desde ahí seamos muy propensos a tener ansiedad y estrés. Es por eso que la paz hoy en día se considera como casi un bien último, como si tengo paz, estoy realizado. Pero ¿qué es lo que te dicen los grandes yogis acerca de la meditación y acerca de la paz? Verás, para ellos la paz es como el fundamento con el cual puedes empezar a meditar a niveles superiores. Verás, es solo la entrada, es el primer escalafón. Cuando tú tienes paz, tú puedes entrar en un estado de ecuanimidad, el cual sintoniza y agudiza tus sentidos que van más allá de tus 5 sentidos, tus sentidos internos, tus sentidos del alma, y es a través de ellos con los cuales puedes sintonizarte con lo que está sucediendo más allá de tu cuerpo o en las partes más sutiles de tu cuerpo, de tu energía. Pero para eso necesitas afinar estos sentidos y tienes que acallar todo el ruido que está externamente. Por eso es que se recomienda el visualizar tus pensamientos, dejarlos ir y entrar en un estado de quietud en el cual puedes percibir este tipo de cosas. Probablemente se te haga muy difícil esto, como a mí se me hizo muy difícil. Parece ser como que hay dos lados del campo, de una cancha de fútbol. Por un lado están las personas que como yo, y probablemente como tú, nos cuesta mucho trabajo centrarnos y dejar nuestra mente en blanco. Entendemos que tenemos que dejar esta mente en blanco para poder desapegarnos de nuestros pensamientos y así entrar en ese estado meditativo, que no es exactamente del todo, pero es la concepción que se tiene de la meditación. Y esto es tremendamente difícil para una mente sumamente analítica y una mente sumamente activa, como probablemente es la tuya. Y del otro lado de la cancha están aquellas personas que simplemente se sientan, cierran los ojos y dicen, de repente empecé a dejar todo ir y empecé a fluir y cuando menos pensé, un sentimiento de paz me abordó todo el cuerpo y entonces empecé a ver colores y empecé a ver cómo se manifestaba un camino y me decía una persona y tú te quedas así como de, ¿qué? ¿Cómo es posible? Yo quiero eso. ¿Cómo es que tú logras eso? ¿Cómo le hago? Hay muchas formas de meditar, no existe solo una forma de meditar y es mucho de los mitos que hay alrededor del tema y es muchas de las cosas que te previenen tú de encontrar una práctica que te funcione. Y no significa que nunca vayas a poder hacer eso, pero probablemente tengas que empezar por otro lugar. Y por eso hice este video, porque yo a través de la caminata encontré una forma de entrar en un estado meditativo y te voy a explicar por qué es que tú entras en un estado meditativo cuando estás caminando. Hay ciertas bases, ciertos principios que haces en una meditación normal a una meditación cuando estás caminando que hacen que tú puedas entrar ahí. Yo empecé a incorporar esta práctica justo porque no podía hacer la otra, justo porque no me beneficiaba de la otra. Y a través de esto yo pude encontrar claridad, pude bajar mi ansiedad, mi estrés, pude pensar con claridad y pude incorporarlo a mi vida como una práctica constante y no algo que lo haces de vez en cuando porque te requiere demasiada fuerza, voluntad, sentarte, tratar de aclarar tus pensamientos y etc. Con el tiempo fui pasando al otro lado de la cancha en el cual ya se me es fácil eso, pero no empecé por ahí. Entonces no pasa nada si no empiezas luego con la capacidad de sentarte y dejar que tus pensamientos se disipen y conocer algo más metafísico, algo más fuera de lo que tus 5 sentidos te dicen.
algo más interno, algo más que te habla de ti. Entonces, ¿por qué es que una caminata funciona para entrar en un estado meditativo? Lo que muchas meditaciones tienen en común es que te dicen, tienes que centrarte en tu respiración. Céntrate en tu respiración, siente el fluir del aire, cómo lo exhalas, el ritmo, y es que eso te atrae al momento presente. Y cuando tú te atraes al momento presente, entras en un estado de quietud, en el que precisamente no estás en el pasado, no estás en el futuro, porque ahí están nuestros agobios. Es lo que pasó, lo que me hicieron, lo que viene, las tareas, el trabajo, los compromisos, etc. En el presente, ahorita estás bien, es decir, ahorita estoy sentado y no hay ninguna presión. Es solo las presiones que están en el futuro, que las traigo al presente a través del pensamiento, de que no he hecho estos proyectos y entonces qué va a pasar, qué consecuencia va a haber aquí, cómo voy a planear aquello que aún no está realizado, esta persona que me está molestando y lleva mucho tiempo molestándome y ya no sé cómo lidiar con ella, y son cosas del pasado. Pero ahorita en el presente, si eres capaz de centrarte en el presente, vas a decir, todo ahorita está bien. Y es que en el presente todo está bien. Entonces, al tú atraer tu atención al presente, a través del cuerpo, a través de la respiración, es que tú puedes entrar en este estado de quietud. Y también encuentras un ritmo en la respiración. Toda energía, todo sentimiento, todo patrón de pensamiento tiene una correspondencia en tu cuerpo físico, en tu respiración. Un sentimiento de enojo te va a producir cierto patrón de respiración. Un sentimiento de angustia, de ansiedad, va a estar acompañado de un cierto patrón de respiración. Probablemente sea algo como una respiración agitada, como es más errática. Entonces, si tú te concentras en tu respiración y tratas de respirar de una forma que sabes que te trae paz, que sabes que te trae expansión, como es una respiración profunda, lenta, entonces, por fisiología, tú cambias tu estado energético, cambias tu forma de pensar y sentir a través de la respiración. Es algo que, por ejemplo, grandes coaches como Tony Robbins utilizan. Es, si tú te sientes depresivo, si tú te sientes en una emoción que es densa, que no la puedes transformar, usa primero tu fisiología, es decir, muévete. A través del movimiento, tú vas a poder salir, porque tu cuerpo no puede decirte una cosa y tu mente otra. En algún momento tienen que empatar. Y si tú te sientes depresivo, te sientes con la moral baja, pero tu cuerpo lo activas, hay una contradicción. Entonces, forzas que a través de tu fisiología, tus sentimientos y tus pensamientos se sintonicen. Y entonces sales de ese estado. Por eso es que la caminata funciona. Porque a pesar de que tú estés enojado, que por cierto puedes fijarte cómo cuando las personas están enojadas, intuitivamente buscan este tipo de soluciones. Es decir, o se toman un baño o salen a caminar, se salen de la casa y se ponen a caminar. Y funciona, y es porque funciona. Pero lo hacen de forma errática, de forma de hasta que tengo el problema lo hago, en lugar de incorporarlo como una práctica y beneficiarte de eso. Y cuando haces esta práctica constante, cada vez se vuelve más potente y cada vez se vuelve más rápido el que tú puedas alquimizar tus emociones y transicionar a un estado más empoderado. Entonces, cuando tú empiezas a caminar, y esta caminata no es una caminata que te agote, no es una caminata agitada, quieres estar en un estado en el cual encuentres un ritmo de respiración constante, porque ahí está una clave. Al tú encontrar un ritmo de respiración constante, justo haces lo que te menciono, empiezas a transicionar del patrón que estabas antes, que ya podía ser como ansiedad o estrés o enojo, y a través de tu respiración estás guiándote a entrar en otro estado, pero de una forma natural, no como en una meditación que te dicen como, a ver, respira en 4, sostén en 4, suelta en 4, vuelve a sostener sin aire en 4, y así, ¿no? Que funciona también muy bien, pero con la caminata es natural, es algo que lo hemos hecho toda la vida, es algo que está en nuestra fisiología, es algo que no tienes que sobrepensar, pasa por simple inercia. Entonces verás, cuando tú te pones a caminar, tú activas tu cuerpo, tu sangre fluye, te oxigenas y eso también abre la mente, abre tus perspectivas, porque desde tu estado energético es las opciones que tú vas a ver. Si tú te sientes depresivo, no vas a ver opciones, se te van a cortar. Si tú te sientes enojado, solo ciertas opciones vas a ver. Y es como de venganza, es como de te voy a demostrar, es como de cierto tipo de patrones de acción y de pensamiento se van a sugerir. Cuando tú te sientes en paz, cuando tú te sientes feliz, empoderado, las opciones se amplifican. Entonces, cuando tú, a través de tu fisiología y a través de la respiración, tanto energética como emocional como mentalmente, abres todo eso, es entonces que puedes entrar en este estado meditativo donde las opciones se presentan ante ti. Si tienes un problema en el trabajo o en tu pareja, vas a ver cómo primero te calmas y una vez que te calmes,
vas a empezar a ver, ok, podría decir esto no va a funcionar, podría intentar aquello. Es decir, ves opciones. Y desde ahí puedes hacer una estrategia, desde ahí puedes vislumbrar cómo es que tú puedes resolver tus temas. Y es algo que lo puedes aplicar hoy. Y es algo muy pragmático, es algo que te puede funcionar para todo. Verás, la palabra meditación significa familiarizarte con. Entonces, si la palabra meditación significa familiarizarte con, tú te puedes familiarizar con muchísimas cosas. Te puedes familiarizar con cómo ser una mejor persona con tu pareja, cómo ser un mejor empleado, cómo justo manejas tu ansiedad y tu enojo, y etcétera. Cómo puedes aprender un deporte, es poner cierta atención a entender quizás qué es lo que es una persona que es muy buen deportista, es muy buen tenista, juega muy bien fútbol. Entonces tú te fijas, te familiarizas con los movimientos, qué es lo que hace, y así aprendes. Cuando tú puedes enfocarte de tal forma que toda tu atención es plena hacia lo que estás viendo, te familiarizas entras en un estado meditativo. Entonces verás, puedes entrar en un estado meditativo o puedes meditar respecto a muchísimas cosas. La mayoría de las personas te dicen que meditar es ir hacia adentro. Y de alguna forma es cierto, porque aún así, aunque estés enfocado en algo externo, siempre estás hablando de algo interno. Siempre te va a retribuir internamente. Siempre te va a decir quién eres a través de qué es lo que estás viendo, qué es lo que se te presenta ante ti, las opciones que tienes. Es algo como que los psicólogos saben muy bien. Lo que ves en el mundo externo habla de tu mundo interno. Pero incluso en tu mundo interno te puedes enfocar en N cantidad de cosas. Es decir, puedes enfocarte en qué estás pensando, por qué estás pensando lo que estás pensando. Puedes enfocarte en qué estás sintiendo, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, qué es lo que provoca ese sentimiento, dónde se concentra ese sentimiento. Es decir, estás tensionando ciertos músculos, estás teniendo un tic, estás queriendo mover la pierna. ¿Qué está pasando cuando tú estás en esa emoción? Porque así vas a identificar patrones. Y otra vez, si identificas un patrón, tanto positivo como negativo, vas a poder hacer puentes en los cuales puedes pasar de patrones negativos a patrones positivos. Te di un ejemplo con la respiración, pero hay muchos ejemplos. Entonces, te puedes familiarizar con muchísimas cosas. No hay que acotar lo que es meditación. Esta meditación activa, que es a través de la caminata, me sirve más a mí para temas emocionales, para cuando no veo una solución, así se presenta. Y de hecho la historia nos dice esto: los mejores inventos, las mejores ideas, o nacieron tomando un baño o caminando. Entonces no es casualidad, es porque entras en un estado muy particular en el cual las opciones se te amplifican. Y también te prepara en el momento de que tú tienes esta práctica de meditación a través de la caminata, que cuando tú quieras sentarte a meditar vas a tener mucho más calma, vas a estar más familiarizado con cómo se siente estar en ese estado de flow, en ese estado de dejar las cosas ir. Y entonces puedes llevar tu práctica a un nivel aún más potente. Entonces de eso se trata, que tú agarres y te pongas a caminar 5 o 10 minutos, lo que sea necesario para ti cambiar tu estado energético. A algunos les puede tomar 5 minutos, a otros 10, a otros quizás y media hora, dependiendo de la intensidad de la emoción. Pero te vuelvo a repetir, mientras más lo hagas, más frecuente, a pesar de que sea muy intensa tu emoción, si lo tienes practicado, se vuelve un hábito y te vuelves más hábil en transicionar de una emoción a otra, de alquimizar. Y esto va a ser una herramienta que la vas a tener de por vida, que nadie te la puede quitar, y es algo que da mucho gozo. Independientemente de que haces sinergia con muchas cosas, es decir, bajas de peso, porque es una actividad que quema calorías, sin embargo no causa hambre, porque no es como cuando estás corriendo o estás haciendo una actividad física así exhaustiva, que cuando acabas te quieres comer todo el mundo. Aquí no, aquí es algo que estás quemando calorías a un ritmo muy sostenible, en el cual no te dan atracones de hambre después, ganas de atracarte. Otra cosa es que no tiene impacto sobre las rodillas, es un ejercicio de poco impacto. Si lo haces en el aire libre, que es como lo recomiendo, en lugares de naturaleza todavía mejor, te conectas con la naturaleza, te da ese sentimiento precisamente de conexión con tu ambiente, que eso todavía facilita aún más el que tú entres en ese estado meditativo, porque te pone en un estado de paz, en un estado de pertenezco, en un estado de simbiosis con lo que está pasando a tu alrededor. Todo eso contribuye a que tú lo hagas de forma natural y no requiere más explicación en realidad. Simplemente te aconsejo que no uses música, o si uses música instrumental, algo que no te saque de tu poder poner atención al momento presente. Esa es la clave. Ya sea que estés mirando los árboles, mirando los animales que están pasando, sintiendo el piso
en la suela de tus pies, sintiendo tu respiración, estando con los pensamientos o tus problemas que estás teniendo, pero desde el momento presente, desde la práctica de caminar y cómo se siente y cómo te estás transformando y cómo estás cambiando ese estado que antes te perturbaba tanto y ahora poco a poco se va alivianando. De eso se trata. Incorpóralo y verás la magia que generas en tu vida. Así que por favor, si te gustó, dale un like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te notifique cuando yo subo videos como este. Y por favor, si tú ya caminas regularmente y quizás si no te habías puesto a notar todo este tipo de cosas, por favor comenta en los comentarios por qué te gusta caminar, por qué lo haces o por qué te gustaría incorporar esto y si le vas a dar un chance. Por favor, nos beneficiamos todos cuando tú compartes tu experiencia porque muchas personas se pueden identificar con lo que tú viviste o con lo que tú estás pasando o cómo es que tú lo vives. Entonces, te animo a que compartas en los comentarios y me digas cómo te fue. Sin más que decir, nos vemos a la próxima. Chao, chao.